Bueno, ahora vamos a ver lo que serían las propiedades de los ácidos grasos. Bien, primero vamos a ver las propiedades físicas y después a las propiedades físicas. Perdón, primero vamos a las propiedades físicas y después a las propiedades químicas, ¿sí? Bueno, dentro de las propiedades físicas vamos a tener a la solubilidad, a la temperatura de fusión y de ebullición y a la isomería geométrica. Bien, dentro de la solubilidad, es decir, la solubilidad que tienen los ácidos grasos, vamos a ver que la solubilidad va a disminuir a medida que la longitud de la cadena va a crecer. ¿Cómo es esto? Recordemos que un ácido graso, por ejemplo el que vemos acá, está conformado por un grupo polar, el cual vendría a ser el hidroxilo del grupo carboxilo, es decir, este, y por un grupo, digamos, y por todo una cadena apolar, que vendría a ser toda esta cadena carbonada. Bien, por lo tanto, como vemos, la solubilidad de un ácido graso va a disminuir, es decir, va a ser menos soluble a medida que la longitud, o decir, a medida que la cadena, toda esta cadena carbonada crezca. ¿Por qué es esto? Porque va a predominar el carácter apolar de la cadena, bien, frente al pequeño grupo polar que tiene, que sería su hidroxilo del carboxilo. Entonces, solubilidad va a disminuir a medida que la cadena carbonada vaya creciendo, ¿sí? Por otro lado tenemos la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición, ¿sí? La temperatura de fusión y la temperatura de ebullición también van a aumentar con el largo de la cadena. ¿Y cómo es esto? Vamos a ver esta imagen en el cual tenemos, este era los números de carbono y este vendría a ser el punto de fusión. Quiero aclarar que el punto de fusión viene a ser cuando un compuesto pasa de estado sólido a estado líquido. Bien, por ejemplo, acá tomemos primero que nada los ácidos grasos saturados, ¿sí? O sea, todos estos. Bien, vamos a ver que, como decíamos, la temperatura de fusión aumenta a medida que va a aumentar, digamos, la cadena carbonada, ¿sí? Como vemos acá, tenemos un ácido graso que tiene 4 átomos de carbono y tiene un punto de fusión de menos 7,9. Y por acá, por otro lado, tenemos una cadena, un ácido graso con 20 átomos de carbono y vemos que su punto de fusión es de 75,4. Por lo tanto, vemos que a medida que creció la cadena, que aumentó el número de carbonos, la temperatura de fusión aumentó, ¿sí? Por lo tanto, si por ejemplo consideremos una temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí? Es decir, que a todos estos ácidos grasos los tenemos a 20 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que los ácidos, por ejemplo, octanoico, hexanoico y butanoico, que están por debajo de 20 grados centígrados, como vemos acá, van a estar en estado líquido, ¿sí? Y todos los otros ácidos grasos, por ejemplo, decanoico, y todos los que sean de 12, 14, 16, 18, van a estar en estado sólido. ¿Por qué? Porque como vemos, el ácido octanoico tiene un punto de fusión de 16,3, es decir, que a una temperatura de 16,3 es suficiente para que el ácido octanoico pase de estado sólido a estado líquido, ¿sí? Por lo tanto, a 20 grados centígrados lo vamos a encontrar al ácido octanoico a estado líquido, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, que si tenemos una temperatura de 20 grados centígrados, compuestos que tengan menor a esa temperatura, ¿sí? De 20 grados centígrados, van a estar en estado líquido. Y compuestos que sean mayor a esa temperatura van a estar en estado sólido. Bien, por ejemplo, para poder encontrar al ácido decanoico en estado líquido, tendríamos que tener una temperatura mayor a 31,2. ¿Sí? Por otro lado, vamos a ver ahora los ácidos grasos insaturados. ¿Por qué? Porque digamos, al insertar una doble ligadura en un ácido graso, disminuye su temperatura de fusión, ¿sí? Es decir, que si yo inserto una doble ligadura en un ácido graso, la temperatura de fusión va a disminuir bastante. Bien, supongamos que tenemos el ácido esteárico, ¿sí? Y le agregamos una doble ligadura. De modo que una doble ligadura en el carbono 9 y en el carbono, por ejemplo, en el carbono 9, ¿sí? Vamos a ver que si le agregamos una doble ligadura en el carbono 9, vamos a convertirlo en ácido oleico, ¿sí? El ácido esteárico, que en un principio tenía una temperatura de fusión de 69,9 y le agregamos una doble enlace a nivel de su carbono número 9, pasó a tener una temperatura de fusión de 13,4. Es decir, que la temperatura de fusión, el punto de fusión, disminuyó. Bien, entonces,
los dobles enlaces disminuyen su temperatura de fusión, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que la temperatura de ebullición también va a aumentar con la longitud de la cadena, ¿sí? Bueno, eso en lo que respecta a temperatura de fusión y ebullición y a solubilidad. No creo que se los tomen, pero está bien, está bueno saberlo, ¿sí? Por otro lado tenemos isomería geométrica, que esta propiedad sí se las van a tomar. Vamos a ver que los ácidos grasos saturados, como sabíamos, están unidos por enlaces simples entre carbonos, y gracias a estos enlaces simples, los ácidos grasos saturados, estos carbonos pueden rotar, ¿bien? Pero por otro lado, los ácidos grasos insaturados, los dobles enlaces que tienen entre carbonos no le va a permitir la rotación, ¿sí? Y por lo tanto va a existir, gracias a estos dobles enlaces, la posibilidad de isomería geométrica. En este caso, la isomería geométrica en forma cis-trans, ¿sí? Es decir, que vamos a obtener isómeros cis-trans. ¿Cómo es esto de los cis-trans? Bien, veamos esta imagen. Por ejemplo, acá tenemos el ácido oleico, ¿sí? Y acá el ácido elaídico. Bien, cis, quiero aclarar que significa del mismo lado, ¿sí? Y trans significaría del otro lado, ¿sí? O en lados diferentes. Bien, por ejemplo, en esta molécula de ácido oleico, lo primero que tenemos que ver cuando analizamos una molécula de este tipo, porque les van a preguntar, les van a preguntar cómo sería una molécula cis. Ustedes van a ver que la molécula cis va a tener un doble enlace entre carbono, ¿sí? Y va a tener, ustedes tienen que ubicar el compuesto que se repita, ¿sí? En este caso el compuesto que se repita, el átomo que se repite es el de hidrógeno, ¿sí? Entonces ustedes ubican el átomo que se repite, y si ven, si está del mismo lado, el átomo o el elemento que se repita, si está del mismo lado, va a ser de configuración cis, ¿sí? Si está del mismo lado es de configuración cis. Por otro lado, si el compuesto que se repite, acá vemos que el compuesto que se repite es el hidrógeno también, y si está del lado opuesto y tiene los carbonos una doble ligadura, va a ser de configuración trans. Bien, entonces, para sintetizar, cis significa del mismo lado. Lo que tenemos que hacer para ver un compuesto de esto, para identificar un compuesto de esto, es que los dobles carbonos tengan doble enlace, ¿sí? Y que el compuesto que se repita, es decir, el que sea igual, esté del mismo lado. Por lo tanto, es cis. Si el compuesto que se repite, en este caso el hidrógeno, está de lados diferentes, es trans. Bien, esto se lo van a preguntar. Y también lo que le van a preguntar es cuál es la configuración que presentan todos los ácidos grasos. Y ustedes tienen que contestar que la configuración que presentan casi todos los ácidos grasos es la configuración en isomería cis. Bien. Ahora también podemos decir que la configuración cis va a producir una acodadora en cada enlace etilénico o en cada doble enlace, bien. Por lo tanto, la cadena va a adoptar diversas disposiciones, por ejemplo, una disposición en U. En esta imagen, por ejemplo, vemos al ácido, este es el ácido linolénico, el cual vemos que sabemos que tiene configuración cis, porque vemos que tiene los hidrógenos del mismo lado en este doble enlace, tiene hidrógenos acá también del mismo lado e hidrógenos del mismo lado, ¿sí? Vamos a ver que en cada doble enlace va a ser una acodadora. En este doble enlace es una acodadora, en este doble enlace se volvió a acodar y en este doble enlace se volvió a acodar. Por lo tanto, estos ácidos grasos de configuración cis presentan este tipo de disposiciones en acodadoras. Bien, por ejemplo, si vemos ahora esta imagen, vamos a saber diferenciar cuál va a ser un ácido graso insaturado, cuál va a ser trans y cuál va a ser cis y cuál va a ser un ácido graso saturado. Bien, por ejemplo, si tomamos esta imagen, vamos a ver que es un ácido graso insaturado porque tiene doble enlace. Bien, vamos a ver que es en configuración trans porque sus hidrógenos están dispuestos de diferentes lados, bien, de lados opuestos. Y por otro lado, si vemos, y no presenta acodadoras también, bien, por lo tanto sabemos que es trans, porque los isómeros trans presentan una conformación más extendida que los isómeros cis, perdón. Por otro lado, si vemos esta imagen, vamos a ver que es un ácido graso insaturado porque tiene un doble enlace. Decimos que es de configuración cis porque tiene sus hidrógenos del mismo lado. Y también podemos decir que es cis porque, como vemos acá, el ácido se acodó, ¿sí? Hizo una acodadura. Bien. Y este vendría a ser un ácido graso saturado porque vemos que no tiene doble enlace. Todos los enlaces son simples, ¿sí? En esta imagen vendría a representar
una imagen molecular sobre un ácido graso saturado en A. En A este vendría a ser un ácido graso saturado y este un ácido graso insaturado. ¿Bien? Bueno, como anteriormente vimos las propiedades físicas, ahora nos toca estudiar las propiedades químicas. ¿Bien? Las propiedades químicas que vamos a estudiar van a ser a las que respectan a la cadena carbonada y al grupo carboxilo, ¿sí? Empecemos primero con las propiedades que dependen del grupo carboxilo. Lo primero, y que nunca se debe olvidar, es que el grupo carboxilo le va a otorgar al ácido graso el carácter ácido. Por ejemplo, acá vemos el ácido acético, que es un ácido graso que es soluble en agua, ¿sí? Vemos que el grupo carboxilo le vendría a otorgar el carácter ácido, ¿sí? Por ejemplo, acá lo vemos al ácido graso normalmente y acá lo vemos al ácido graso ionizado, ¿sí? Por lo tanto, el grupo carboxilo es el que le da el carácter ácido a los ácidos grasos, ¿sí? Y a medida, digamos, que la cadena carbonada vaya creciendo, el carácter ácido va a ir disminuyendo y la solubilidad también va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, carácter ácido se lo otorga el grupo carboxilo, ¿sí? Otra propiedad que va a tener es la formación de sales, ¿sí? Los ácidos grasos, cuando reaccionan con una base fuerte, pueden formar sales, o en este caso le llamamos jabones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al ácido místico, el cual es un ácido graso de 14 carbonos, el cual reacciona con una base fuerte, en este caso el hidróxido de sodio, y se formó la sal correspondiente que se llama miristato de sodio, más agua, ¿bien? Para nombrar la sal se le agrega el sufijo ato al nombre del ácido graso y el metal correspondiente. Bien, si analizamos la unión, vamos a ver que este hidrógeno y el hidroxilo digamos de la base fuerte reaccionaron para formar agua y quedó unido al grupo carboxilo el metal, en este caso el sodio, ¿sí? Ahora vamos a ver que este tipo de sales, en este caso es un jabón soluble, ¿sí? Porque tenemos también jabones que van a formar grumos, que no van a ser solubles, sino que van a formar grumos. Los jabones solubles se van a formar con metales alcalinos, como por ejemplo el sodio o el potasio, y digamos, los jabones que van a formar grumos van a ser aquellos ácidos grasos que van a reaccionar con metales pesados o con metales del grupo, digamos, del grupo 2 de la tabla periódica, por ejemplo, el calcio, ¿sí? Pero, por ejemplo, nos interesa mucho lo que son los jabones solubles. ¿Por qué? Porque los jabones solubles van a tener una acción emulsionante, ¿sí? Esto es muy importante cuando tengamos que ver digestión, ¿sí? Por lo tanto, decimos que los jabones solubles tienen acción emulsionante, pero tenemos que ver qué es una emulsión. Una emulsión es una mezcla heterogénea, ¿sí?, de dos líquidos que no son solubles entre sí, como por ejemplo el aceite y el agua, son dos líquidos que no son solubles entre sí, ¿bien? En el cual uno de estos líquidos, se va a encontrar disperso en pequeñas gotitas en el seno del otro. Bien, vamos a ver esto mejor con imágenes. Por ejemplo, acá tenemos una mezcla heterogénea de dos líquidos, ¿sí? Supongamos que esto es aceite y esto es agua. Bien, tenemos esta mezcla heterogénea. Ahora, si a esta mezcla la agitamos, ¿sí?, vamos a ver que el aceite se va a disponer en pequeñas gotitas en el seno del agua. Esto es una gotita de aceite en el seno del agua, ¿sí?, en todo lo que es el agua. Y al cabo de un tiempo, estas gotitas de aceite van a retomar su posición inicial, ¿sí? Como vemos en C, las gotitas de aceite se vuelven a unir para retomar la posición inicial que tenían en A, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los jabones solubles? Si agregamos un jabón soluble a la mezcla heterogénea que tenemos en A, si procedemos a agregar un jabón soluble, lo que van a suceder, o lo que los jabones solubles van a hacer, es estabilizar esta mezcla. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si le agregamos un jabón soluble a la mezcla en A, vamos a ver que si agitamos, ahora se va a digamos, las gotitas de aceite se van a poner en el seno del agua como en B, ¿bien? Pero ahora, gracias al jabón soluble, las gotitas de aceite no van a volver a retomar su posición inicial en A, sino que las gotitas de aceite se van a mantener como vemos en la imagen en D, ¿sí? Es decir, estas gotitas de aceite se van a quedar en ese estado, ¿sí?, en formas de gotitas en el seno del agua, ¿bien? Es decir, que gracias al jabón, las gotitas se van a quedar así, ¿bien?, en ese estado, y no van a volver
a su conformación inicial en forma de aceite acá, como veíamos en la imagen en A, ¿sí? Sino que se van a quedar en este estado, ¿sí? En formas de gotitas en el seno del agua gracias a la acción emulsionante del jabón soluble. Bien, ahora, entonces, esto es nada más, ¿sí? Es básicamente, agregamos un jabón a una mezcla heterogénea, agitamos, ¿sí? Y a la hora de agitar vamos a ver que las gotitas, vamos a ver que el aceite se va a poner en forma de gotitas en el seno del agua y que esas gotitas se van a quedar así, ¿bien? No van a volver a formar, digamos, o a juntarse para formar el aceite que teníamos en un principio, ¿sí? Entonces, ahora si queremos ver más detalladamente esto, tenemos que ver lo siguiente. ¿Cómo es esto si lo vemos más químicamente? Vamos a ver que el jabón, por ejemplo este sería la sal, ¿sí? Está compuesto por una cabeza que va a ser polar, es decir, por su grupo carboxilo unido al metal, ¿bien? Y por una cadena apolar que es toda la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Como estábamos estudiando anteriormente. Acá tenemos el grupo polar y acá toda la cadena hidrocarbonada polar, ¿bien? Y la manera en la que actúa es muy simple. Polar con polar se relacionan y apolar con apolar se relacionan, ¿bien? Por lo tanto, la cadena apolar se va a relacionar con el aceite, este viene a ser la gotita de aceite, ¿sí? Y todo esto vendría a ser el agua, ¿bien? Todo esto vendría a ser el agua. Vemos que la gotita de aceite se va a relacionar con las cadenas hidrocarbonadas de la sal, ¿sí? Hidrocarbonadas de la sal, se va a relacionar con esas cadenas. Y por otro lado, la cabeza polar es decir, el metal y el grupo carboxilo se va a relacionar con el agua, ¿sí? Porque polar con polar se relacionan y apolar con apolar se relacionan, ¿bien? Entonces, es simple. La cadena carbonada se relaciona con la gotita de aceite, ¿sí? Porque polar con apolar se relacionan. Y la cabeza polar se relaciona con el agua, porque polar con polar se relacionan, ¿bien? Entonces, quiero que quede claro esto de la emulsión porque va a ser importante cuando tengamos que ver digestión, ¿bien? Por otro lado tenemos la formación de ésteres, ¿sí? Los ácidos grasos, es decir, los niveles de su grupo carboxilo, van a poder formar con alcohol ésteres, ¿bien? Por ejemplo, acá tenemos el ácido esteárico, ¿sí? Un ácido graso saturado de 18 carbonos, el cual reaccionó con el etanol, un alcohol, ¿bien? El cual me dieron esterato de etilo, ¿sí? Acá vemos primero la cadena del ácido graso y acá vemos la unión éster, ¿sí? Esta es la unión éster. Bien, y acá continuaría, digamos, la cadena del etanol. Es decir, que formó ésteres, ¿sí? Esta es la unión éster. Bien. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades que dependen de la cadena carbonada, ¿sí? O sea, propiedades que dependen de la cadena carbonada de un ácido graso, ¿sí? Esto nunca lo toman, ¿sí? Entonces vamos a darle una vista así rápida, ¿bien? Por ejemplo, una propiedad que va a tener la cadena carbonada es la oxidación, ¿sí? Las cadenas carbonadas se oxidan, ¿bien? Por ejemplo, las que son más fáciles de oxidar van a ser los ácidos grasos insaturados. Por ejemplo, tenemos el ácido oleico, ¿sí? Vamos a ver que el ácido oleico se va a oxidar, ¿sí? A nivel de su doble enlace, ¿bien? Se oxidó a este nivel del doble enlace formando un peróxido, ¿sí? Entonces, los ácidos grasos que más fácil son de oxidar son los insaturados, los cuales se oxidan a niveles de su doble ligadura, ¿sí? O doble enlace. Por otro lado tenemos la hidrogenación, ¿sí? Vamos a decir que los compuestos que más existen en la naturaleza son los ácidos grasos insaturados, pero los que más se utilizan en la industria van a ser los ácidos grasos saturados, ¿bien? ¿Y cómo pasamos de un ácido graso insaturado a un ácido graso saturado? Es muy simple. Agregamos hidrógenos, ¿sí? En presencia de un catalizador, como por ejemplo puede ser el níquel. Y al agregar hidrógenos a la doble ligadura, ¿sí? Le agregamos los hidrógenos a la doble ligadura, nos quedamos con el ácido graso saturado. Bien, entonces hidrogenación es la siguiente: agregar hidrógenos a nivel de la doble ligadura para que nos quede, digamos, el ácido graso saturado, ¿sí? Por otro lado tenemos también otra propiedad que es la halogenación. Esta propiedad vamos a tener que decir que los ácidos grasos insaturados captan, digamos, halógenos, como por ejemplo puede ser el yodo, puede ser el cloro, a nivel de sus dobles enlaces, ¿sí? Captan estos halógenos a nivel de los dobles enlaces. Y esta propiedad, como vemos acá, tenemos
el ácido graso, en el cual a nivel de su doble enlace captó estos átomos de yodo, ¿sí? Y vamos a ver que esta propiedad va a servir para poder medir el grado de insaturación que tenga el ácido graso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el grado, digamos, en una sustancia controlada, digamos que el grado de yodo que se consumió en la reacción va a ser directamente proporcional al número de dobles enlaces que tenía ese ácido graso. Entonces, esto nos sirve para medir la insaturación de los ácidos grasos, ¿sí? Por otro lado, tenemos los ácidos grasos esenciales o indispensables. Estos sí se lo van a preguntar, ¿bien? Tienen que saberlos, ¿bien? Tenemos, lo primero que nada hay que decir que los ácidos grasos esenciales o indispensables van a ser aquellos los cuales el organismo no va a poder sintetizar, ¿bien? Entonces, ¿por dónde lo tenemos que ingerir? Por la dieta, ¿bien? Entonces, les preguntan, ¿qué son los ácidos grasos esenciales? Son ácidos grasos que el organismo no puede sintetizar, por lo tanto, debemos proveerlos con la dieta, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser estos ácidos grasos esenciales o indispensables? Van a ser el ácido graso linoleico, el linolénico y el araquidónico. Bien, no está de más poder saber las fórmulas de estos tres ácidos grasos, ¿sí? Porque si son esenciales o indispensables, estaría bueno que las sepan, por las dudas. Bien, nada más que decir, muchas gracias.